¿sí? De movimiento parabólico de caída libre. Bueno, movimiento, de hecho que se va a mover, parabólico porque se va a formar una parábola, miren, esta es una parábola, como cuando pateas una pelota, ¿no? Y para que quede claro desde un inicio, vamos a comenzar con un ejemplo bien sencillo. Date cuenta que acá tienes, ¿no? Tienes una rapidez de 50 metros por segundo y este vector, esta velocidad está formando 37 grados con la horizontal, ¿sí? Está formando 37 grados con la horizontal. Acá cada vez que tú veas un ángulo, ¿no? Un ángulo notable, indirectamente te están diciendo que tienes que descomponer. Tendrías, por geometría, tú tendrías que tener esto de color verde, no sé si ves, dos flechas, uno hacia arriba y el otro hacia la derecha. Uno hacia arriba y el otro hacia la derecha. ¿Sí? Y esta parte de acá tendría que valer pues 30 metros por segundo y esta otra parte tendría que ser 40 metros por segundo, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Básicamente del triángulo notable de 37 grados, 53 grados, ¿verdad? Claro, en principio, o sea, si han llevado la clase el tema de vectores, es una cosa así, donde esto de acá sería 50, ¿no? 50, y esto de acá sería pues 40, y esto de acá sería pues 30, ¿no? Un triángulo rectángulo, y todo el mundo debe conocer ese triángulo notable, pues que es de 37 grados, 53 grados, ¿no? De forma general en geometría te enseñan 5K, 3K, bueno, 3K, 4K, 5K, ¿verdad? Eso de ahí deben enseñarte en geometría. Ya, entonces, nosotros agarramos al 50 y lo descomponemos en una horizontal, 40 metros por segundo, y en una vertical, 30 metros por segundo. Entonces, este vector de acá como que deja de existir, ¿no? Deja de existir. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es trabajar con las componentes. En el eje X, ¿no? En el eje X, ¿saben cuál es el eje X, no? O sea, esto de acá, en principio, debería estar sobre un plano cartesiano, ¿no? Así, eje X y eje Y, ¿no? Así, perdón, eje X y eje Y, ¿no? Así, plano cartesiano. En principio debería estar así. O sea, en el eje X o también en la horizontal, debes tener en cuenta de que la velocidad es constante. Acá podemos decir que cumple que en el fondo esto de acá es un MRU, ¿sí? Es decir, que en el eje X, la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Es constante. Esa velocidad no va a cambiar nunca, va a mantener la misma dirección, el mismo módulo, ¿sí? Ahora, con respecto al eje Y, vas a aplicar las fórmulas que te enseñé la clase pasada, que era pues el movimiento vertical de caída libre, ¿recuerdas? Movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Acá, obviamente, acá sí la velocidad va a cambiar. Y las fórmulas lo voy a escribir acá rápidamente, ¿no? Ustedes ya tienen que saber eso. En su forma vectorial sería pues h, ¿no? La altura, la velocidad inicial en y, ¿no? Porque estamos en el eje y, vector, ¿no? Tiempo más g, tiempo al cuadrado sobre 2. Otra fórmula sería la velocidad final en el eje Y, ¿no? Sería igual a la velocidad inicial en el eje Y, más g por t, ¿sí? En su forma vectorial, ¿sí? En su forma vectorial. Recuerda que yo asumo que es positivo cuando va hacia arriba
y cuando es negativo es cuando va hacia abajo, ¿sí? Por si acaso. También tenemos que la velocidad final, ¿no? En el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y, más el doble de la gravedad por H, ¿no? Por H, GH. ¿Qué más también había? Esto sí, H, la velocidad inicial, ¿no? En el eje Y, más la velocidad final en el eje Y, sobre 2 multiplicado por el tiempo, ¿no? Claro, esas son las fórmulas. ¿En qué? En el movimiento vertical de caída libre, ¿verdad? Ya, entonces lo único que tienes que hacer, o sea, en el eje X, es aplicar las fórmulas del MRU, que ya debes saber que la velocidad es constante, y en el eje Y deberías de aplicar movimiento vertical de caída libre, o sea, estas fórmulas de acá, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? Recuerda que la gravedad en módulo vale 10, ¿no? 10, ¿sí? 10. Esto vale 10 en módulo. 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? En módulo, o sea, en módulo, simplemente es el número, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Ya, entonces, yo ya sé que la velocidad es constante, o sea que eso significa que esta velocidad nunca va a cambiar. Claro, nunca va a cambiar, siempre va a ser así. ¿Mira? Siempre va a ser así. 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Acá también va a ser, pues, 40 metros por segundo. Acá también, y así, ¿no? Y así. Y ahí podemos ver, pues, que en efecto, ¿no? Que en el eje X se cumple MRU, que la velocidad es constante, ¿sí? En el eje X, en la horizontal, la velocidad no cambia. Ahora, en el eje Y sí va a cambiar la velocidad, ¿no? Si acá tenemos 30, pero dice que la gravedad vale 10, esto es aceleración, entonces, como la aceleración va hacia abajo, eso significa que esta rapidez va a disminuir. Entonces, por acá va a tener 20 metros por segundo, y por acá tendrá pues 10 metros por segundo. 30, 20, 10. Va disminuyendo hasta que llega al punto más alto donde es 0. Bueno, esta componente 0, ¿ah? Esta componente 0. Y vuelve pues a caer, ¿no? Acá su rapidez sería 10 metros por segundo. Acá la rapidez sería pues 20 metros por segundo, y por último acá la rapidez que va hacia abajo sería 30 metros por segundo. ¿Sí? Ya, vamos a ver, ¿hay algún comentario por ahí? Cuando un cuerpo sube, ¿la aceleración disminuye? No, la aceleración no disminuye, lo que disminuye es la velocidad o la rapidez. ¿Sí? O sea, esto de acá, esta es la aceleración que se mantiene constante, ¿ah? Bueno, para lo que es caída libre, a ese nivel de al nivel de la gravedad se mantiene constante, eso no cambia. Lo que cambia es la rapidez, ¿sí? La velocidad. Esto de acá es aceleración de la gravedad. Y esto de acá vendría a ser la velocidad, ¿sí? La velocidad. La velocidad va a disminuir. Primero teníamos 30, luego 20, luego 10, hasta que llegue al punto más alto, y luego la rapidez va a aumentar, 10, 20, 30. Así, cuando tú lanzas un objeto, ¿no? Esta componente va a disminuir, ¿sí? Disminuye. Ya, espero que esté claro, y recuerda aplicar estas fórmulas, ¿no? Para el eje Y, que es movimiento vertical de caída libre, ¿sí?
una cosa es la aceleración te indica cómo va a cambiar la velocidad. Si acá es 10, si la aceleración vale 10, eso significa que la velocidad va a cambiar de 10 en 10. ¿Sí? Y en el eje X recuerda que la velocidad pues se mantiene constante. Por otra parte, la altura, ¿no? La altura recorrida de acá hasta acá, la altura, solamente la altura va a ser 5 metros, ¿sí? 5 metros, y la altura de acá hasta acá sería 15 metros, y la altura de acá hasta acá sería 25 metros. Claro, lo que estoy aplicando es movimiento vertical de caída libre, porque si recuerdas, cuando consideras la velocidad inicial en el eje Y era 0, acá es 0, la componente en eje Y, entonces esto caía y cada segundo, cada intervalo va a ser pues, va a recorrer 5 metros, el otro intervalo de tiempo va a ser 15 y el otro intervalo va a ser 25, cada segundo. Recuerda que cada uno de estos es un segundo, ¿sí? O sea, de acá hasta acá hay un segundo. Cada salto hay un segundo. De acá hasta acá, un segundo. De acá hasta acá, un segundo. De acá hasta acá, un segundo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Si sería, tienen que tener en cuenta eso. Ajá. Esto recuerden, esta es altura, ¿sí? La altura. O sea, la distancia de acá hasta acá, pero en altura, ¿sí? La altura recorrida de acá hasta acá son 25 metros. De acá hasta acá, 15 metros. De acá hasta el punto más alto son 5 metros. La altura total, la altura máxima, pues será 45 metros. Todo eso. Ya, esto de acá es lo principal que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Si está claro, podemos pasar lo que llaman, pues, el alcance horizontal máximo, lo que llaman el tiempo de vuelo y todas esas cosas, con fórmula, ¿sí? Ya. Vamos a pasar a borrar, el dibujo se va a quedar ahí, ¿sí? Ya, primero vamos a borrar esto. Ya, pero recuerda, esa fórmula vamos a utilizar. Ya, vamos a borrar claro, vamos a borrar esto también, pero no todo. Recuerda, en el eje X la velocidad es constante y en el eje Y aplicas movimiento vertical de caída libre, nada más. Borramos esto y vamos a reciclar el dibujo, ¿ya? Vamos a reciclar el dibujo. Podemos borrar estos valores de acá. Porque en los libros aparecen las fórmulas, ¿no? Pero ustedes no son formuleros, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Vamos a demostrar algunas cositas. No todo. Lo que es la distancia máxima, la altura máxima y así. Borramos esto también. Ya, la trayectoria se mantiene. La trayectoria se mantiene. ¿Ya? La trayectoria se mantiene. Ya. En principio, o sea, para que sea fórmula, a ti lo que te dan es una rapidez inicial. Una rapidez inicial con un determinado ángulo que tú no conoces, teta. Así. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá lo podemos descomponer, ¿sí? Por trigonometría vendríamos a descomponer de esta manera. A ver, mejor esto del otro lado. ¿Saben trigonometría, no, chicos? ¿O no?
trigonometría. Y si no saben, seguramente ya más adelante lo van a enseñar esto de acá. Por trigonometría, esto vendría a ser la rapidez inicial multiplicado por el seno de teta. Y esto de acá vendría a ser la rapidez inicial por el coseno de teta, ¿sí? Así. Voy a poner acá a la derecha. Si tú tienes A, la hipotenusa A, y acá tienes un ángulo alfa, esto sería A seno de alfa, y esto sería A coseno de alfa. Es lo que estoy aplicando acá. Claro, la horizontal sería, en vez de A es rapidez inicial, la rapidez inicial por el coseno de teta, bueno, acá es teta porque el ángulo es teta, pues. ¿Sí? Y acá esta componente, la vertical, es, bueno, en este caso es a seno de alfa, entonces en este caso será la rapidez inicial por el seno de teta. ¿Sí? Así. Ya, entonces, ya descompuse, tengo mi componente en eje Y y la componente en eje X, ¿no? Entonces yo puedo colocar de la siguiente manera, ¿no? O sea, la rapidez inicial en el eje Y será, pues, esta rapidez inicial, seno de teta. Y la rapidez inicial en el eje X será, pues, esto, coseno de teta. Pero recuerda que acá, que en el eje X, esto de acá es el eje X, esto de acá debe corresponder a un MRU, ¿verdad? O sea que esta velocidad o esta rapidez no va a cambiar. Lo que va a cambiar es esto. Y a esto de acá yo lo voy a aplicar, pues, en las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, primero, el primer paso que tenemos que hacer es calcular. ¿Qué podemos calcular? Podemos calcular el tiempo de subida, o sea, el tiempo que tarda en llegar de acá hasta acá, el tiempo de subida. Pero recuerda que acá la rapidez final en el eje Y es 0, ¿sí? En el punto más alto, la componente Y es 0, por si acaso, ¿sí? Ya, entonces, ya pues, utilizo la siguiente fórmula. La rapidez final, ¿no? La rapidez final en el eje Y debe ser igual a la rapidez inicial en el eje Y más o menos, dependiendo, ¿no? Dependiendo, G por el tiempo, sí, así sería. ¿Sí? A ver, deja analizar, esto de acá sería 0, si este es 0, entonces sería con, esto sería 0, entonces sería con menos, claro, está bien, sería con menos, ¿sí? Sería con menos. Claro, aparte vectorialmente, esto es positivo porque va hacia arriba, pues. Va hacia arriba, es positivo. Bueno, este es 0, este es positivo, y la gravedad es negativa, va hacia abajo. Ya. Sabemos que esto vale 0, coloca 0. Sabemos que esto es esto de acá, o sea, sería la rapidez inicial seno de alfa, no, perdón, seno de teta. Seno de teta menos G por T, ¿verdad? Ya, simplemente despejas T. Despejas T. ¿Cuánto vale T? Esto viene acá, ajá, ya lo tengo. T vale pues la rapidez inicial seno de teta sobre G. Así, sobre G. Ese tiempo que he calculado es el tiempo de acá hasta acá. ¿Sí? Considerando en el eje Y. Ya, entonces ese tiempo que he calculado se le va a llamar tiempo de vuelo. ¿Sí? A veces le ponen acá una B chiquita. Se llama tiempo de vuelo. ¿Sí? Esto vendría a ser el tiempo, perdón, este es el tiempo de subida. ¿Sí? Subida. Entonces acá sería S. ¿Sí? S.
Claro, el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá. Ahora, el tiempo de bajada, por obvias razones, el tiempo de subida y el tiempo de bajada, tiempo de subida, es igual al tiempo de bajada. O sea, el tiempo que tarda en bajar, tienen que ser iguales. Ya, tiempo de subida, tiempo de bajada, tienen que ser iguales. Aparte de eso, existe lo que se llama, pues, el tiempo de vuelo, ¿no? O sea, el tiempo de vuelo es el tiempo que está en el aire, que está en el aire, que por obvias razones tendría que ser, el tiempo de vuelo tendría que ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero en este caso, estos dos tiempos son iguales. Y yo sé que el tiempo de subida es esto. Por lo tanto, el tiempo de vuelo para este caso sería el doble de la rapidez inicial seno de teta sobre G. Así. Entonces, tengo la fórmula del tiempo de subida, que sería esto, y tengo el tiempo de vuelo, cuya fórmula sería esto. ¿Sí? Esto le llaman el tiempo de vuelo. ¿Eh? El tiempo de vuelo. Ya, hay uno interesante que es el alcance horizontal, ¿no? Ya. Esto de acá es con respecto al eje Y. Veamos qué ocurre en el eje X. Esto de acá, todo esto acá que estoy haciendo es en el eje Y, por si acaso. Ahora veamos qué ocurre en el eje X. En el eje X. Ya, el tiempo de vuelo es el tiempo que está en el aire, ¿verdad? Ya, pero yo puedo calcular esta distancia de acá hasta acá. Recuerda que esto es MRU, que la velocidad se mantiene constante. Y en MRU hay una fórmula, ¿verdad? Que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que es MRU. Esta velocidad que ves acá es constante. ¿Y cuánto vale en este caso? B sub 0 coseno de teta. Entonces simplemente reemplazo. Lo voy a tener que D va a ser igual a esta componente de acá, B inicial coseno de teta, multiplicado por el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Si yo quiero calcular la distancia de acá hasta acá, tiene que ser el tiempo de vuelo. O sea, el tiempo que está en el aire. Yo debería multiplicar entonces por el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo es esto. Y entonces tendría que multiplicar 2 veces B sub 0, seno de teta, y acá pues sobre G. Sobre G, ¿no? Así. Entonces esto sería el alcance horizontal, o la distancia horizontal recorrida, ¿no? Ya, ¿qué más? Esto de acá se puede reducir, ¿ah? Por si acaso. No sé si ustedes sepan, pero hay algo que se le llama ángulo doble. ¿Sí? Ya, por trigonometría, mira, trigonometría, seno de 2 teta, seno de 2 teta es igual al doble de seno de teta por el coseno de teta, por si acaso, ¿sí? ¿Está bien? Seno de 2 teta es el doble del seno de teta, coseno de teta. Esto de aquí es trigonometría. Por trigonometría, mira acá. Acá aparece un 2, mira el 2. Acá hay un 2, aparece un seno y aparece un coseno. Todo lo que está encerrado ahí, al final va a ser seno de 2 teta. Entonces, el alcance horizontal va a ser rapidez inicial, hay dos, ¿verdad? O sea, sería rapidez inicial al cuadrado multiplicado por seno de 2 teta. Seno de 2 teta. Y todo eso dividido entre la gravedad. Así.
Y de esta manera, esto sería pues el alcance horizontal o la distancia horizontal. Entonces, esto de acá sería la distancia horizontal. Para este arreglo, ¿eh? Para este arreglo. ¿Sí? Por si acaso, para este arreglo. Recuerda que esa distancia va de acá hasta acá. ¿Sí? Y esa sería la distancia horizontal. ¿Qué más? Ya está. Ah, la distancia horizontal máxima. Eso es otra cosa. ¿Sí? Para una misma rapidez, imagina que esta rapidez se mantiene constante. Pues, pero tú puedes disparar con diferentes ángulos, tú puedes patear con diferentes ángulos. Para que esta distancia sea máxima a una misma rapidez, resulta de que teta tiene que ser 45 grados. Teta es 45 grados para una distancia horizontal máxima. Vamos a denotarlo como de máximo, ¿sí? Una distancia máxima implica que teta sea 45 grados para una rapidez constante. Entonces podemos colocar, que no tengo espacio abajo, voy a colocar acá arriba, que la distancia máxima horizontal tendrá que ser igual, bueno, si teta vale 45 grados, acá dice el doble, sería seno de 90, pero seno de 90 vale 1, o sea que todo eso vale 1. Por lo tanto, va a quedarte esto, que la distancia máxima va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado sobre g. ¿Sí? Esto sería la fórmula. Entonces tú tienes 4 fórmulas acá. El tiempo de subida, que va a ser igual al tiempo de bajada, y el tiempo de vuelo, que simplemente es el doble del tiempo de subida, y vas a tener la distancia horizontal. Para 45 grados, cuando teta, este teta de acá vale 45 grados, vas a tener la distancia máxima, que será esto de acá. ¿Sí? Ahí están voy a enmarcar las 4 fórmulas. Hay una más, pero ya ustedes lo demuestran, ¿ya? Por ahí en todo caso, yo solo lo voy a colocar, pero, ¿sí? Ahí están las 4 fórmulas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hay una más que le llaman la altura máxima, ¿no? La altura máxima. Bueno, para la altura máxima, ¿cómo sería para la altura máxima? A ver, ¿qué fórmula sería? ¿En qué fórmula aparece la altura? Ah, ya sé. En esta. La rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos GH, ¿no? GH. Ya, en este caso eso sería menos. Sí, en este caso sería menos. La rapidez final vale 0. Claro, esto de acá, la rapidez final en el eje Y vale 0. Ese término no existe. Y todo va a depender de la rapidez inicial al cuadrado. O sea, va a depender de esto. De esto de acá. Entonces veo que H, la altura máxima, tiene que ser igual, ya lo tengo, esto al cuadrado, la rapidez inicial al cuadrado, seno de teta al cuadrado, y esto de acá dividido entre G. Dividido entre G. Así. Bueno, con esto sería pues la quinta fórmula, ¿no? La quinta fórmula. La altura máxima, ¿sí? ¿De dónde sale? De esta fórmula. Recuerda que estoy aplicando en el eje Y. ¿Sí? Ya. Recuerda que esta fórmula viene de esta otra fórmula, ¿sí? Ya, ahí están las cinco fórmulas, ¿sí? Tiempo de subida, tiempo de vuelo,
distancia horizontal máxima cuando teta es 45 grados y la altura máxima. Listo, ahí tienes todas las fórmulas. Y ahora pues creo que hay que hacer ejercicio, ¿no? Chicos, si se corta, inmediatamente se reconectan, ¿sí? Vamos a forzar el corte, ¿ya? Nadie me dijo nada, pero no estaba grabando. Ya bueno, si ustedes han estado atentos, van a entender todo esto acá. Recién estoy grabando ahorita. ¿Eh? Ya. Vamos por la 3. Bueno, aunque la 1 estaba fácil, ¿no? A mí mismo está agarrando esto de acá. Vamos por la 3. Indique la secuencia. Hey, ustedes tienen ahí la gráfica. Yo solo voy a colocar las fórmulas que a mí me dan. Me dicen que para X corresponde a 40T. Y para Y me corresponde. Chicos, esto de acá rara vez viene en un examen de admisión, pero si es que viene y ustedes saben, van a tener más chance que los demás. ¿Sí? Y aparte, se le está enseñando a razonar. A no ser solamente memorísticos. Ya, yo tengo esas dos ecuaciones. Uno para X, uno para Y. O sea, este es el movimiento con respecto al eje X y esto de acá es el movimiento con respecto al eje Y. De forma general, recuerda que en el eje X se trata de un MRU y la ecuación general es así, ¿verdad? ¿Cierto? Se sobreentiende que esta velocidad de acá se mantiene constante. Y para el movimiento vertical de caída libre, la ecuación de forma general sería algo así. Obviamente esto acá en el eje X, esto de acá en el eje Y, acá el tiempo. Como la gravedad va hacia abajo, podemos considerar G t al cuadrado sobre 2, ¿verdad? ¿Sí? Ya, algo así. O sea, esto tendrías que comparar con las fórmulas de arriba, ¿no? Ya, y si comparo esto con esto, me doy cuenta que x sub 0 es 0 y que la velocidad en x es 40. 40. Ahora, comparando esta expresión con esta expresión, puedo ver que y inicial es 0, velocidad inicial en el eje Y es 30. Voy a poner acá la rapidez inicial en el eje Y, tiene que ser 30, y por obvias razones, G vale 10, ¿verdad? 10, bueno, como va hacia abajo, debería ser negativo, entre 2 te quedaría 5, ¿verdad? 5. Ya, pero yo ya sé que la gravedad va hacia abajo, pues ya. Entonces, mis datos principales serían lo siguiente, que la componente en el eje X es 40, y eso no va a cambiar, esto de acá va a ser constante, esto de acá va a ser constante, porque en el eje, recuerda que en el eje X es MRU, en cambio en el eje Y sí va a cambiar la rapidez. ¿Sí? Sí va a cambiar la rapidez. La rapidez inicial es 50 metros. ¿La rapidez inicial será 50 metros? ¿Será? Claro, pues sí es. Porque tú tienes la componente X, o sea, la horizontal, la componente X es 40. Y la componente Y, al inicio, esa componente vale 30. Y si yo quiero calcular la rapidez,
simplemente tendría que calcular cuánto mide esa flecha. Esa flecha, por obvias razones, mide 50 metros por segundo. Esto es la rapidez. Total. Yo tengo una componente que va a la derecha que es 40. Tengo otra componente que va hacia arriba que vale 30. Suma vectorial. La suma vectorial sería esta flecha de color verde, cuyo módulo es 50 metros por segundo. O sea, la rapidez. Esto de acá es la rapidez. Por lo tanto, la 1 es verdadera. La 1 es verdadera. La rapidez mínima será 40. La rapidez mínima será 40. ¿A qué se refiere con eso? La rapidez mínima será 40. Sí, es verdadero. Y ahorita te voy a explicar por qué. O sea, no sé si recuerdas el gráfico inicial que yo te había mostrado como una parábola, algo así, ¿verdad? Presta atención que lo voy a borrar. A ver, una pregunta. En el punto más alto, ¿cuánto vale la componente Y? Eso de ahí vale 0 en el punto más alto. O sea, no existe, no hay. Mejor lo borro, para que no te confundas. Esa componente es 0. En el punto más alto, solo existe la componente X. Solo existe la componente X. Y como en el eje X es MRU, la velocidad es constante. O sea que esto de acá sigue siendo 40 metros por segundo. Entonces, en el punto más alto se va a dar lo que le llaman pues la rapidez mínima. Y la rapidez mínima, en este caso, es 40 metros por segundo. Recuerda, en el punto más alto, la rapidez es mínima. Y sería lo que corresponde a la componente en el eje X. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. La 2 es verdadera. La 2 es verdadera. La 2 es verdadera. El alcance horizontal impactando al suelo es 120 metros. ¿Será? Eso está fácil, chicos. Voy a borrar, recuerda, en el punto más alto, la rapidez es mínima y es la componente en el eje X. ¿Sí? Ya. Ahí te dan un dato. Y es como la altura, ¿verdad? Ya. Lo que podemos hacer es igualar a Y a 0. 30t menos 5t al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Es decir, que Y vale 0. Si Y vale 0, eso significa que está en el suelo. ¿Sí? Y está en el suelo. Yo tengo dos puntos, pues. Uno cuando recién despeja y el otro cuando choca. Entonces, lo que puedo hacer es calcular el tiempo. A ver, quinta, 6t menos t al cuadrado, 0. Factorizo t. Factorizando t, 6 menos t igual a 0. Álgebra, chicos, álgebra. Un tiempo vale 0 y el otro tiempo vale 6. Eso significa que cuando el tiempo vale 0, estoy en el inicio. ¿Sí? En el inicio. Cuando el tiempo vale 0, estoy en inicio. Claro, reemplaza 0, 0, y vale 0. Ahora, cuando tiempo vale 6, y también vale 0. ¿Sí? O sea, lo que tú estás haciendo es calcular este tiempo de acá vale 0 cuando está acá, y este otro tiempo vale 6, pues. Vale 6. Y eso de ahí es el suelo. Entonces, ya conoces el tiempo. Pero acá hay una fórmula que dice que X es el alcance horizontal X, tendría que ser pues 40
multiplicado por este tiempo, o sea, por 6. Y en este caso, ¿cuánto sale X? 120, 240, ¿no? 240 metros. Esto sería el alcance horizontal. Eso sería el alcance horizontal. Entonces, ¿acá qué dice? Dice que es 120 metros, o sea, la mitad. Es falso. La 3 es falso, porque su alcance horizontal es 120 metros. ¿Sí? Es 120 metros. Ya. Espero que esté claro. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. No hay nadie en el chat. Ya. Ya, eso es con respecto al ejercicio número 3. Estos 3 primeros ejercicios no son tan comunes, pero sí te ayudan, pues, a, a razonar. A razonar. Y ahora, a partir de este punto, ya vienen los ejercicios clásicos que vienen en las preguntas de admisión. Clásicos. Eso es lo que creo, ¿no? A ver. Sí, ya son ejercicios clásicos. Así bien. Pero los otros ejercicios pueden venir, pero a 500, ¿no? Rara vez viene, pero si viene, tienes una ventaja sobre los demás. Ya, ejercicio número 4. Dice un proyectil se lanza desde el suelo. Vamos a hacerlo pequeñito para... Dice que la rapidez es 10 raíz de 2. Formando un ángulo de 45 grados. Formando un ángulo de 45 grados. Determine el alcance horizontal. Podrías aplicar fórmula, si quieres. O podrías simplemente hacer ciertos cálculos, ¿no? Claro, depende ya de ti. Ya, con fórmula, ¿cómo sería? La distancia, ya mira, acá está 45 grados, ¿no? Entonces cuando el ángulo que forma 45 grados, entonces la distancia vendría a ser máxima. Y eso era, pues, la rapidez inicial, acá que era al cuadrado, pues, ¿no? Claro, al cuadrado es. El cuadrado sobre G, ¿no? Sobre G, y ya salió ya. ¿Sí? A ver, reemplaza. Claro, porque la distancia máxima se va a dar con un ángulo de 45 grados. Sería 100 por 2 entre 10, ¿no? Entre 10. Y de ahí que la distancia máxima horizontal sea pues 20 metros. ¿Mm? Ya salió. Eso de ahí es con fórmula, chicos. Si quieres, lo puedes haber hecho de esa manera, ¿no? O si no, lo puedes haber hecho de la siguiente manera. Mira como otra posibilidad de haberlo hecho. Lo que tenías que haber hecho es descomponer las velocidades. Esto tendría que ser 10 metros por segundo. Y esto de acá tendría que ser 10 metros por segundo, ¿verdad? Así.
¿Sí? ¿Está claro esto? Triángulo notable de 45 grados, ¿sí? Por si acaso lo voy a colocar acá. Siempre hay por ahí un nuevo, ¿no? 45 grados, mira, 45 grados. Esto es A. No, así no es. Era con K, ¿verdad? Con K. K, K y K raíz de 2. Geometría, chicos, geometría. De ahí viene, pues. ¿Sí? Donde K vale 10, pues igualito. Mira, 10 raíz de 2, K raíz de 2. K vale 10, ¿no? 10, la vertical 10 y la horizontal también 10. Ya. Entonces, este arreglo es similar, es como descomponer, ¿no? Lo descompongo y esto acá como que desaparece, no existe, entonces lo borramos, ¿sí? Lo borramos porque ya no es útil ya. Podemos borrarlo, chicos. Ignorarlo, ¿sí? Ya. Entonces, este arreglo es como si, es equivalente al arreglo anterior, ¿ya? Entonces, esto va a describir una parábola, sí, más o menos, una parábola. Entonces, como la gravedad vale 10, o sea, si no te dicen nada, tienes que sobreentender que la gravedad vale 10. G 10 metros por segundo, al cuadrado, hacia abajo, ¿no? Recuerda que esto de acá no va a cambiar, ¿eh? Lo que cambia es este. Entonces, cuando esté en el punto más alto, como la gravedad vale 10, entonces la componente en el eje Y tiene que ser 0 y solamente sobrevive la componente, esta componente de acá, 10. Ahora estás por acá. Y esta componente de acá vale 10, porque no cambia. Pero la componente que va hacia abajo, ¿no? 10, 0, 10, ¿verdad? ¿Qué tiempo pasó? 2 segundos, ¿verdad? Mira. De acá hasta acá hay un segundo, de acá hasta acá hay otro segundo. ¿Sí? Recuerda que la velocidad en el eje Y va a cambiar de 10 en 10. 10, 0, 10. ¿De acuerdo? Ya, entonces el tiempo, yo me doy cuenta que acá, que el tiempo de vuelo es 2 segundos. Claro, pues, 1, 2 segundos. Ya tengo el tiempo de vuelo. Entonces la distancia se puede calcular como la velocidad en el eje X, que se va a mantener constante, la distancia horizontal, multiplicado por el tiempo. Entonces la distancia, la velocidad vale 10, multiplicado por el tiempo que vale 2, y esto queda 20. Igualito, 20. Lo pudiste haber hecho de esta manera. O con las fórmulas, ¿no? Que ya te enseñé, las 4 fórmulas. ¿Sí? Ya. Entonces ya, 2 maneras de haber hecho. Con fórmula y haciendo pues tu parábola, ¿no? Y haciendo tu parábola. Si has entendido la primera parte de la parábola que hice, esto de acá debe estar claro. ¿Sí? Ya. A ver. Vamos por la 5. Un proyectil experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Pasa por la posición A y su rapidez 50 y forma un ángulo de ya. Ya. Vamos por las 5, chicos. Chicos, ¿dudas? Ya. Estoy muy pegado a los cables, mejor de este lado. Un proyectil al pasar por ya. Un proyectil. Hay que dibujar. O sea que estás por acá. Eso sería como que A,
Dice que su rapidez es 50. Su rapidez es a 50 metros por segundo y forma un ángulo de 53 grados. Luego, al pasar por la posición B, su velocidad forma un ángulo de 45 grados. Su velocidad forma un ángulo de 45 grados. O sea, luego va a estar por acá. Eso sería B. Y dice que su velocidad va a formar 45 grados. A ver, ahí. 53 grados, 45 grados, ¿no? La velocidad que te dan acá es, perdón, la rapidez que te dan acá es 50, es decir, el módulo de este vector. Ya. Determina el tiempo empleado del proyectil de A hacia B. O sea, ¿qué tiempo tarda de ir de acá hasta acá? Bueno, eso es un posible arreglo. Hay un arreglo que no estoy considerando. Sería de la siguiente manera. No estoy considerando eso. Aunque también puede ser. O sea, en vez de esto, sea esto. Pero ya lo intenté con esto y no salía clave. Sale clave cuando consideras de esta manera. Ya, fácil pues. Fácil, chicos. Primer paso, descompone ese vector en dos vectores. Por algo te dan el ángulo notable de 53 grados. Está diciendo que esta componente de acá tiene que ser 30, ¿verdad? Tiene que ser 30 metros por segundo. Y esta otra componente tendrá que ser pues 40. 30, 40. Pero nosotros hemos dicho de que esta velocidad, o sea, en el eje X, la velocidad se mantiene. Que esto de aquí es constante en el eje X. Como hemos dicho que la velocidad en el eje X se mantiene constante, esto de acá también debería de ser 30. Debería de ser 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque en el eje X la velocidad se mantiene constante, no cambia. La misma dirección, el mismo módulo, en el eje X. Recuerda, en el eje X, MRU. Ahora, para que forme un ángulo de 45 grados, esta otra componente tiene que ser 30. Acá tiene que ser 30 y acá tiene que ser 30, pues. Claro. Tengo un notable de 45 grados. ¿No? Recuerda que para un triángulo notable de 45 grados, K raíz de 2, ¿verdad? Y acá es 45. O sea, los catetos son iguales. La horizontal tiene que ser igual a la vertical. Entonces, la horizontal tiene que ser igual a la vertical. ¿De acuerdo? Y de ahí al ojo, la respuesta es 1. Es un segundo. Claro, pues mira, 40, 30. Si la gravedad vale 10. Si la gravedad vale 10, para que pase, o sea, cada segundo su velocidad va a cambiar de 10 en 10. 40, 30. Ahí pasó un segundo. Y si no me crees, aplica fórmula, ¿no? La verdad es que no me gustan las fórmulas, porque las fórmulas a veces suelen ser memorizadas y no saben qué significa. Una de las fórmulas dice que la rapidez final en el eje Y tiene que ser igual a la, bueno, velocidad o rapidez, la rapidez inicial, mejor vectorialmente, ¿sí? Más G por T.
Es una de las tantas fórmulas, ¿verdad? Ya, pues reemplaza. En el eje Y la rapidez final es 30. O sea que esto de acá tendría que ser 30. La rapidez, bueno, como va hacia arriba es positivo. Esto de acá también va hacia arriba, es positivo, o sea, sería 40 positivo. La gravedad va hacia abajo, sería menos 10. El tiempo, que casi siempre es positivo, entonces reemplazan, ¿no? Este 40 o este 10 viene de este lado, me va a quedar algo así, ¿no? Y este es igual a 10, pues. Entonces t vale un segundo, ¿esta vez? No, aunque no es necesario haber utilizado fórmula, al ojo nada más, mira, 40, 30. La variación es de 10. Como solamente existe la variación de 10, entonces tiene que ser un segundo. Claro. Así sería. No es necesario utilizar fórmulas. A veces sí, a veces no. Al menos para este caso no. Al ojo, un segundo. 40-30. Si hubiera sido 40-20, 40-20, 2 segundos. 2 segundos. Espero que esté claro, chicos. Ya. De acá sale, ¿sí? Ya veamos. Las 6. Las 6. Para un movimiento parabólico de caída libre, la menor rapidez que logra presentar es 12 metros por segundo. Calcule el tiempo de vuelo, considerar el alcance horizontal de 120 metros. Este ejercicio es muy fácil y sale al ojo. ¿Al ojo cuánto es? La respuesta es 10 segundos. Simplemente agarrabas al 120 metros, lo dividías entre 12 y eso pues te salía 10 segundos. ¿Sí? Eso sería el tiempo de vuelo. Pero para que quede claro voy a hacer el dibujito, ¿no? ¿Qué es lo que significa, no? O sea, más o menos tú lo que tienes es esto, así. Más o menos. Así. Y ya te dije que la velocidad mínima o la rapidez mínima siempre está en el punto más alto y eso de ahí tiene que ser pues horizontal, ¿verdad? Horizontal. ¿Y cuánto vale eso según el dato? 12, ¿no? Esto vale 12 metros por segundo. Y la distancia horizontal es 120 metros, ¿verdad? 120 metros. ¿Ya? Pero había una fórmula, o mejor dicho, yo te había mencionado que la distancia en el eje X, ¿no? Por eso voy a colocar acá, eje X, la distancia iba a ser igual a la velocidad que va a tener en el eje X, la velocidad en eje X, que es esto acá, que no va a cambiar, multiplicado por el tiempo de vuelo, ¿no? O sea, el tiempo que esté en el aire. Claro, el tiempo de acá hasta acá. Ya simplemente reemplaza. La distancia vale 120, esto vale 12, la velocidad vale 12, y tiempo de vuelo, ¿verdad? Ya, entonces el tiempo de vuelo, por obvias razones,
es 10 segundos. ¿Ves? 10 segundos. Fácil, ¿verdad? 10 segundos. ¿10 segundos? Y recuerda que acá el tiempo transcurrido, ¿no? De acá hasta acá simplemente es un segundo, al ojo nada más. Claro, 40-30. Un segundo. Ya. Si hubiera sido 20, hubiera sido acá 12. Chicos, ¿está claro? Si no dicen nada, yo voy a sobreentender que están entendiendo todo. Si es así, muy bien, chicos, ustedes son muy inteligentes. Si aprenden bien y ingresan a una carrera tipo ingeniería donde lleven física, su primer ciclo van a pasarla con alta nota. A menos que no entienda ciertas cosas. Ahí me buscan. ¿Qué dice la 7? Un proyectil se lanza desde el suelo con una rapidez de 50 metros por segundo, formando un ángulo de 37 grados. Determine el tiempo de vuelo. ¿Fórmula? Pues sí, con fórmula. O puede ser haciendo tu parábola, ¿no? Y graficando, ¿no? Cada intervalo. Cada intervalo. Podría ser así. Como tú quieras. Vamos por la 7. Con fórmula, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? La distancia es igual a la rapidez inicial, seno de 2 teta, sobre G, ¿verdad? Sobre G. Sobre G. Y ahí tendrías que reemplazar, pues, los datos, ¿no? Dice que la rapidez, ¿cuáles son los datos? Dice que la rapidez inicial es 50 metros por segundo y que el ángulo en cuestión, teta, sea 37 grados. No me va a gustar aplicar la fórmula porque el doble de 37 no es un triángulo notable, ¿o sí? Creo que sí, ¿no? Pero ahorita no recuerdo. Claro, te vas a encontrar con esto. Seno de 74 grados. Y sí creo haberlo visto por ahí, pero no recuerdo. No recuerdo. Claro, podría ser aplicando eso. ¿Sí? Aplicas fórmula y ya tienes la distancia pues horizontal, ¿no? Vamos a buscar, acá tengo... Veamos. Esto está en internet, ¿verdad? Seno de 74. La verdad que ahorita no recuerdo. Hay una tabla. No hay. Ah, ya recordé. Este triángulo es notable. Voy a colocarlo por acá. 74. Y acá era 16. Y la relación de sus lados es 25, 24 y 7.
25K, 24K y 7K. Ah, ahí está. Claro, claro, porque acá aparece seno de 2 teta, pues. Pero teta vale 37. Eso significa que tengo que evaluar el doble de 37, 74. Entonces, aplicando fórmula, sería de esa manera. Sería seno de 74. Y según eso sería cateto opuesto, o sea, 24 sobre 25. Ya reemplaza y ya salió. Y entonces la distancia sería igual, a rapidez inicial sería 50, pero 50 al cuadrado, ¿no? Multiplicado por 24 sobre 25. Esto acá lo vamos a ordenarlo acá. Bueno, dividido entre G, que sería 10, la gravedad vale 10. Seno de 2 teta, en este caso es seno de 74, sería 24 por entre 25, que diga. Y a ver, entonces, ¿esto cómo sería? 240. A ver, verifiquen. ¿Sí? A ver, chicos, su aritmética, ¿cómo está? Mira, 50. Es que este 50 yo lo puedo expresar, el 50 al cuadrado lo puedo expresar como 5 por 10. Cada uno es al cuadrado, o sea, sería 25 por 100. 25, acá tengo un 25, se va a eliminar con ese 25. 100 entre 10, 10. 10 por 24, 224 metros. A ver, chicos, su álgebra, su aritmética tiene que estar bien, ¿ah? Y entonces la distancia con esta fórmula es 240 metros. Es una manera de hacer. Y si no te gusta, puedes hacer tu parábola y poner los valores. ¿Sí? Claro, si te das cuenta sale... Bueno, si hubieras sabido esto de acá, hubieras sabido esto, lo hubieras hecho rápido, ¿no? En principio yo no tenía la intención de hacerlo de esta manera. A ver, chicos, reemplazando los valores, recuerden que sale 240 metros. ¿Sí? Vamos a hacer de otra manera. De la manera que iba a hacer es utilizando la parábola, ¿no? La parábola. Entonces recuerda, acá, igual va a salir, chicos, no se preocupen, pero vamos a verificar. En principio yo tengo el suelo, yo tengo acá una partícula que se va a mover de esta manera, algo por el estilo, una parábola, y mi velocidad inicial es 50, ¿no? 50, voy a colocar solo 50, son 50 metros por segundo, y acá tengo un ángulo de 37 grados, ¿verdad? 37 grados. El 37 grados es más fácil de recordar. Descompongo y voy a obtener que esta componente de acá tendría que ser 30 metros por segundo y esta otra componente tendría que ser 40 metros por segundo. ¿Sí? Ya, como la gravedad vale 10, la gravedad vale 10, está en el dato. G es 10 metros por segundo al cuadrado y siempre va hacia abajo. Entonces, este 40 no va a cambiar. Lo que va a cambiar es este 30. En cada intervalo, en cada segundo, acá será 20, por acá será 20, por acá será 10, por acá será 0, por acá será 10, mismo nivel ahí, ya está ya. Esos son los intervalos. Claro, no sé si te das cuenta, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 intervalos. Vamos a verificar. A ver, acá la velocidad sería hacia arriba, sería 20. Acá sería 10. ¿Sí? Hacia arriba, hacia arriba. Recuerda que esta componente en todos debe ser la misma, ¿no? Acá tiene que ser 40, 40, 40 también, ¿verdad? Y ahora comienza a bajar. 40,
40, ¿no? Acá sería 10, 20, y acá sería pues 30, ¿no? 30. Ya. Sería de esta manera. No es necesario colocar todos esos números, ¿no? Se sobreentiende que el 40 se va a mantener constante, y lo único que va a cambiar sería pues el 30. 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30. Sube, baja. Acá, a simple vista, puedo ver el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo sería, a ver, cuenta los intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que está en el aire, son 6 segundos. Ya tengo el tiempo de vuelo. Ahora, la distancia es la velocidad en el eje X, multiplicado por el tiempo de vuelo, ¿verdad? La distancia, esta distancia de acá, la distancia horizontal. Entonces, en este caso, la distancia horizontal sería la velocidad en el eje X, que nunca va a cambiar, que siempre va a ser 40, 40, 40. Esto sería 40 multiplicado por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo ya hemos dicho que vale 6. 6. Entonces, la distancia horizontal sería 40 por 6, 240 metros, ¿verdad? Lo que no había salido con esta fórmula. Sale lo mismo, tiene que salir lo mismo. ¿Sí? Yo en un inicio tenía pensado hacerlo de esa manera, pero también puede salir con esta fórmula. ¿Sí? Claro. La gravedad vale 10, la rapidez inicial vale 50, seno de 74, el doble de 37. ¿Sí? Para eso tenías que saber este triángulo notable de acá. Les enseñé dos maneras de hacer. ¿Qué ejercicio sigue? A ver, estamos en la 7, vamos a la 8. Un proyectil es lanzado desde el plano horizontal con una velocidad inicial, 6 más 8, 6i más 8j, metros segundos. Determine la altura máxima del proyectil. La gravedad vale eso, y esa pregunta vino en la Callao, en la Universidad Nacional del Callao en el 2010. Bueno, yo nunca he postulado a la Callao, pero por ahí dicen que es después de la uni, ¿no? La uni, sus preguntas tienen cierta dificultad, y después de ellos le sigue la Callao. De la San Marcos, sus preguntas, sus tipos de preguntas, le sigue la Villarreal. Algo así he leído, he visto por ahí. Ya, podemos graficar, claro, determine la altura máxima del proyectil. Podemos utilizar fórmula. ¿Cómo era la fórmula para la altura máxima? ¿Recuerdan? Había una fórmula, ¿no? De la altura máxima. La altura máxima es igual a la rapidez inicial al cuadrado, seno de teta al cuadrado, sobre g, ¿no? Así, sobre g. Pero en ese caso no nos está dando ángulo. Es que lo que sucede es lo siguiente, que la rapidez inicial por el seno de teta es igual a la componente en el eje Y. Inicial, pero con respecto al eje Y, pues. Entonces, tendría que buscar la componente inicial en el eje Y.
Pero a mí me dan lo siguiente, que la velocidad como vector es 6i más 8j, ¿no?, metros segundos. Ya. Resulta que es así. Esta partecita que tú ves acá, este 6, ese 6 que tú ves, vendría a ser como la rapidez inicial coseno de teta. ¿Sí? Y este 8, con todo y signo, ¿no? A ver, una llavecita, ya más o menos. El 8 vendría a ser como la rapidez inicial por el seno de teta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso, toda esta parte, esta componente que ves acá, sería como si fuera esto. ¿Sí? Entonces la altura máxima ya salió ya, pues. La altura máxima sería, bueno, esto está elevado al cuadrado, sería 8 al cuadrado sobre 10, ¿no? Porque la gravedad vale 10. Sobre 10. Y eso es 6,4 metros. Eso sería la respuesta. Así sería. ¿Hay clave o no? No hay clave. Pero hay un detalle ahí, me estoy olvidando de algo. Claro, acá, no sé si en el otro me he equivocado, pero acá le falta algo. Acá le falta 2 veces G. No sé si me he equivocado en los anteriores, pero lo correcto es esta fórmula. Acá tiene que ser 2 veces G. Entonces, acá tiene que ir 2. Tiene que ir 2. Entonces sería 64 entre 20. Y eso de ahí, pues, obviamente tendría que ser 3,2 metros. Así. Así sería. Eso sería una manera de hacer. La otra manera, no es la otra manera, en el fondo es lo mismo. Simplemente es aplicar fórmula de caída libre, del movimiento vertical de caída libre, que es la siguiente, ¿no? Que a ti te dicen que la velocidad final al cuadrado en el eje Y, por si acaso, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos, a veces, sí, también es válido colocar más menos, ¿sí? G, la gravedad, no, me falta algo ahí, 2 veces GH. En el fondo estarías utilizando esta fórmula, claro. Resulta de que en la parábola, en el punto más alto, la componente Y tiene que ser 0. En el punto más alto, esto es 0. ¿Sí? En el punto más alto, esto es 0. Y entonces simplemente te va a quedar evaluar esa parte, que en el fondo es lo mismo o análogo a esto. Pero esto de acá es en el eje Y. Esto de acá es en el eje Y. Ya. Entonces la velocidad inicial con respecto al eje Y vale 8. O sea, acá sería 0, pero acá sería 8 al cuadrado. La gravedad va hacia abajo, tendría que ser negativo porque tiene que salir de 0. Acá sería 2 veces 10 por h, ¿no? Y en el fondo es como que aplicar esta fórmula. Al final h tiene que salirte lo mismo, 3,2. O sea, bien pudiste haber utilizado esta fórmula con respecto al eje Y, por si acaso al eje Y, trabajabas con el 8 nada más. ¿Sí? Con el 8. O bien pudiste haber aplicado esta fórmula, pero tener en cuenta de que este 8 es como que la rapidez inicial por el seno de teta. Claro, así sería. Ya, chicos. Bueno, algo similar viene en la... Bueno, eso viene en la Callao.
para que vean. Chicos, si ustedes pueden con preguntas tipo Callao, tipo San Marcos, tipo Villarreal, pueden con cualquier otro instituto. Vamos para la 9. Un proyectil es disparado formando un ángulo de 53 grados con la horizontal y alcanza un edificio alejado a 24 metros en un punto que se encuentra a 12 metros por encima del nivel del lanzamiento. Oh, ya, más o menos ya. Calcule la rapidez del disparo. Calcule la rapidez del disparo. A ver, vamos a ver. Primero vamos a dibujar. Siempre tienen que dibujar. A ver qué tiempo nos queda. Ya, sobra. Ya, dice que un edificio para simplificar, más o menos acá tenemos 24 metros. 24 metros. Y un edificio, acá hay una altura, acá debe haber como un edificio. No es que caiga en la altura del edificio, no es que caiga en, porque un edificio no mide 12 metros así. Bueno, un edificio. Ya vamos a poner un edificio de 12 metros, ya para simplificar. El edificio mide 12 metros. Muy chiquito para ser edificio, me parece. O sea, el gráfico sería, hay como una piedra o lo que sea, y tú disparas, tú lo lanzas y cae pues por ahí. Cae en este punto. Y un dato, uno de los datos me dice que la rapidez inicial forma un ángulo de 53 grados. Ah, este ejercicio tiene nivel. Prepárense, chicos, prepárense. No puedo creer que la Federico venga a un ejercicio así. Debe ser la más difícil, seguro. Calcular la rapidez del disparo. Este ejercicio sí es difícil, chicos, ¿ah? Hay una manera sencilla de hacerlo. De manera vectorial. ¿En qué consiste esto? Vamos a ignorar la gravedad por un instante. Si no existiese la gravedad, esta velocidad que tú ves iría en línea recta, ¿no? Iría en línea recta. A ver, vamos a ponerlo más o menos así. ¿Cierto? Si no existe la gravedad, eso debería ir en línea recta. Y vamos a ponerlo a esta misma altura de acá. Esa altura. A ese mismo nivel, donde está el edificio. Pero
sí existe la gravedad, ¿verdad? Mira, date cuenta que formaste un triángulo. ¿Ves el triángulo? O sea, si no existe la gravedad, esto iría en línea recta. Y esa distancia recorrida, la distancia recorrida, tendría que ser, pues, la rapidez inicial por el tiempo. ¿Cierto? O sea, la distancia de este punto hasta este punto, el punto más alto, tendría que ser la distancia y la rapidez que tiene ese objeto multiplicado por el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá. Pero la gravedad sí existe, ¿verdad? La gravedad sí existe. Y podemos asumir lo siguiente. Esto es como h, con una altura h, y ese h se puede calcular de la siguiente manera. G, o sea, la gravedad, o sea, durante un tramo ignoramos la gravedad y durante el otro tramo tomamos en cuenta la gravedad, pero sin considerar esta velocidad de acá. Entonces, acá faltaría dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. ¿No? ¿Sí? Por si acaso. Es como que está soltando un objeto de acá. Está soltando un objeto de acá hasta acá. Y la altura en valor absoluto podemos calcular con esta fórmula. Claro, porque la fórmula general, ¿cómo es la fórmula general? A ver, es h es igual a la velocidad inicial por el tiempo más gt al cuadrado sobre 2. Es como soltar el objeto. Estamos ignorando toda velocidad, solamente tomar en cuenta la gravedad. Si vamos a ignorar toda velocidad, esta velocidad no existe. Entonces la altura que va a recorrer es como que la velocidad inicial de acá, que has lanzado el objeto, es 0. Es 0. Entonces te va a quedar que h es igual a esto de acá. En principio, o sea, si lo tomo vectorialmente, la gravedad tendría que ser negativo porque la gravedad va hacia abajo, pero la altura, o sea, la altura también va hacia abajo, en principio debería ser negativo, pero al final menos con menos se cancela y al final que te va a quedar que h es igual a gt al cuadrado entre 2. Con ayuda de este triángulo, nosotros podemos resolverlo. Si lo tratase de hacer de otra manera, sería más difícil todavía. Ya, pero mira, acá ¿qué te dan? Acá hay un triángulo de 53 grados. Ese triángulo de 53 grados te está diciendo que esta parte de acá corresponde a 3K, toda la altura corresponde a 4K, y toda esta diagonal que tú ves corresponde a 5K. Triángulo notable de 53, 37, ¿no? Es un triángulo rectángulo. 3K, 4K, 5K. 5K todo, 4K todo. Y de ahí puedo ver a simple vista. A ver, ¿qué me piden? ¿Qué me piden? Calcule la rapidez del disparo. Esto me piden. Ya. El primer paso, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? A ver. Y acá 7, 8, ¿verdad? Claro, porque yo puedo ver que 24 metros tiene que ser igual a 3K. Y K tendría que ser 8. Claro, K vale 8. Y si K vale 8, eso significa que bueno, H solamente es esta parte de acá. Pero lo que voy a tener es 4. Rapidez final 30 metros, ¿ya? Ya tengo mi rapidez final y vale 30 metros por segundo, y eso es lo que va hacia abajo. Seguimos en el eje Y, podemos aplicar la otra fórmula, ¿no? Tengo que mi rapidez final, vectorialmente, ¿no? Es igual a mi rapidez inicial
más G por T, ¿verdad? Así. Ya, mi rapidez final va hacia abajo. Este 30 va hacia abajo. Y como va hacia abajo, voy a colocar menos 30. Ah, antes de avanzar, por si acaso, en principio, acá tiene que ser más menos 30. ¿Sí? Claro, porque tú estás sacando la raíz cuadrada. Y si sacas la raíz, por ejemplo, mira, x al cuadrado es igual a 4. Aquí tienes dos posibles respuestas, que x sea 2 más 2 o que x sea menos 2. Así. Entonces acá en principio tiene que ser más menos. Claro, uno sería cuando sube y el otro sería cuando baja, pero para que tenga sentido este arreglo tiene que ser cuando baja. ¿Sí? Cuando baja, porque vas a tener 20, 10, 0, 10, 20, 30. Así. Ya, yo sé que baja, entonces tiene que ser negativo. Igual, a la rapidez inicial, en el eje Y, por si acaso, yo sé que va hacia arriba, por lo tanto es 20. La gravedad va hacia abajo, vale menos 10. Y con eso puedo calcular el tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo que tarda de ir de acá hasta acá, ¿no? Ya, entonces este 10t quedaría de este lado, 50, t vale 5 segundos. T vale 5 segundos. Pero eso no me pide, ¿qué me pide? ¿A qué distancia? Ah, ya, pero ya calcula el tiempo, pues. Ya calculé el tiempo. Claro, ahora en el eje X. En el eje X. Pero en el eje X, ¿qué era? MRU, ¿verdad? MRU. Ya, a mí me piden la distancia, pero la distancia, yo te expliqué que la distancia es la velocidad en el eje X multiplicado por el tiempo de vuelo. Pero esto de acá sería el tiempo de vuelo, ¿verdad? El tiempo de vuelo de acá, de este punto, hasta este punto. Ya, entonces, pero esta componente te dije que no va a cambiar, el 20, ¿verdad? Siempre va a ser constante, va a ser 20 multiplicado por 5. Eso de ahí simplemente es 100. 100 metros. Así. La respuesta es 100 metros. Eso de ahí haciendo, utilizando las fórmulas que te enseñé, ¿no? La otra manera de haber hecho es considerando, ¿no? Cada punto, cada intervalo. Claro, es fácil de darse cuenta de los intervalos. Claro, porque mira, solamente cuenta de 10 en 10, pues 20, acá tienes 20, para que sea 10, ahí va 1, 2, o sea, en principio, acá debías tener una componente que va hacia arriba, que es 10, acá es 0, acá es 10, acá tienes 20, ¿no? 20, y por acá debías tener 30, ¿sí? Deberías tener 30. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Es que acá yo tengo 25. Y si tú recuerdas, acá de 0 a 10 había una altura de 5 metros, y de 10 a 20 había una altura de 15 metros, y de 20 a 30 había una altura de 25 metros, y justamente coincide con este 25 metros. Entonces, tú pudieses haber pensado así, 20, 10, 0, 10, 20, 30. 5, 15, 25, coincide con esta altura. Entonces, de ahí yo me doy cuenta que el tiempo de vuelo sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo el tiempo de vuelo y vale 5. Si ya tengo el tiempo de vuelo que vale 5, simplemente multiplico este 20 por este 5 y me va a salir 100. O sea, esta trayectoria de acá, este desplazamiento de acá, vale 100 metros. Así. Es bueno, ya habilidad de cada uno de ustedes. Espero que esté claro, chicos. Si tienen alguna duda, por favor, háganlo saber. ¿Está claro? Ya. A ver, chicos, pedidos, ¿no? Esta es la solución del ejercicio número 10, viene por acá.
y se pasa por acá, ¿no? Con las fórmulas, ¿no? Aunque no es necesario haber hecho fórmulas. Puedes haber dibujado tu parábola, 20, 10, 0, 10, 20, 30, manteniendo esta velocidad constante, 20, 20, 20, 20, 20. Contabas los intervalos, salía 5 los intervalos, o sea, 5 segundos, y simplemente multiplicabas este 20 por este 5. ¿Ya? Y no había tanta necesidad de utilizar esta fórmula, ni esta fórmula, ¿no? A ver, chicos, pedidos de la segunda parte. Para no perder tiempo, nos queda como 10 minutos. Voy a avanzar con la número 1. A ver, vamos a borrar esta parte. Chicos, por si acaso tomen apuntes, porque a veces me olvido grabar. Y sí. Ya, ejercicio número 1. A ver, chicos, nos queda nos queda poco tiempo. Voy a hacer la 1 y si alguien tiene alguna duda en particular para hacer un ejercicio más. ¿Sí? Ya. Ejercicio número 1 de la segunda parte. Dice, verdadero o falso. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad para el movimiento parabólico de caída libre. Movimiento parabólico de caída libre. Claro, movimiento parabólico de caída libre. MPCL. ¿La aceleración se mantiene constante? Yo les había mencionado de que, bueno, la aceleración en sí, en la realidad, no es constante. La aceleración depende de la altura, si estás en el polo, depende de varias cosas en realidad. Pero para movimiento parabólico para lo que corresponde a caída libre, sí puede considerarse constante. En sí, esa pregunta, yo tendría cierta duda si es verdadero o si es falso. En la realidad sería falso. En esta realidad sería falso. En realidad, las fórmulas que ustedes están aprendiendo no son del todo exactas. Esta fórmula de que h sea igual a rapidez inicial, tiempo al cuadrado, más g, t al cuadrado sobre 2, no es exacta. Porque esta fórmula desprecia el rozamiento del aire. Pero acá hay aire. Acá hay aire. ¿Sí? Entonces, esta fórmula vendría a ser una aproximación de la realidad. Entonces, podemos decir, la gravedad no es constante de forma general en la realidad, en esta realidad, pero para ciertas teorías podría considerarse la gravedad constante. Y no me voy a guiar de la primera parte, sino de la segunda y la tercera. La segunda que dice, la velocidad mínima es perpendicular a la aceleración. ¿Y dónde estaba la velocidad mínima? Te había mencionado. O sea, en el punto más alto, ¿no? En el punto más alto, la velocidad es mínima, ¿verdad? Y es horizontal. ¿Sí? Esto era la velocidad mínima, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y la gravedad y la aceleración, ¿cómo actúa la aceleración? Hacia abajo, ¿verdad? Esa es la aceleración de la gravedad. Dice, la velocidad mínima es perpendicular a la aceleración, bueno, a la aceleración de la gravedad, ¿no? Será. Hay otra aceleración, entonces debe ser la aceleración de la gravedad. Claro, la gravedad, la aceleración de la gravedad sigue siendo aceleración, ¿no? Entonces,
La segunda es verdadera, pues, porque sí, pues, la gravedad, que es la única aceleración, es perpendicular a la velocidad mínima. Entonces, es verdadero. Voy a dejar la 1, porque la 1 yo no sé qué voy a marcar. Para mí es falso. El tiempo de vuelo depende del ángulo de lanzamiento. El tiempo de vuelo depende del ángulo de lanzamiento. A ver, ¿cómo era el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo, ¿cómo era el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo iba a ser 2 veces la velocidad inicial seno de teta sobre G, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? Ya. Depende del ángulo, ¿cierto? El tiempo de vuelo depende del ángulo. Claro, depende del ángulo, es verdadero, depende del ángulo, ahí está en la fórmula. No es verdadero, depende del ángulo. Depende del ángulo. Entonces yo ya tengo mi verdadero. Y entonces tengo que buscar 2 verdaderos. Entonces por defecto, porque no hay otra alternativa, tiene que ser la A. ¿Sí? La A. Claro, entonces ahí puedo decir de que la gravedad puedo considerar constante en lo que es la caída libre. O sea, para este estudio se puede considerar que la gravedad es constante. Claro, en efecto, estamos considerando constante. ¿Sí? Entonces podemos decir, todo lo que tenga que ver con caída libre, al menos al nivel de la Tierra, que G es constante. Al nivel de la Tierra. O al mar, ¿no? Dependiendo, al nivel del suelo. Claro. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Pero recuerden que esta parte salió pues por descarte, ¿no? De la 1 y la 3. Porque si vamos estrictamente, hablando estrictamente, la gravedad no es constante. Pero dentro de la caída libre, podemos considerar la gravedad constante. Al nivel pre. ¿Sí? Al nivel pre. A ver, chicos, para terminar, un ejercicio que ustedes propongan. ¿Sí? De repente alguien estaba revisando. A ver, 30 segundos y quiero ver ahí un ejercicio propuesto. 30 segundos, chicos. O si no, lo dejamos ahí nomás y hasta la próxima. A ver si hay alguien que se anima a proponer un ejercicio, ¿no? O ya quieren almorzar. Yo también quiero almorzar, pero de repente hay alguien interesado, ¿no? Chicos, ¿están ahí o no? Aprovechen, chicos, aprovechen. Un ejercicio. A ver, alguien dijo algo. Sí, profe, ya, pero ¿qué ejercicio? ¿Vamos a almorzar? Ah, tan lento. Chicos, vamos a almorzar entonces. La 9, ya, la 9. Suficiente uno, ya. Después de eso, de la 9, la última. Uy, eso se ve difícil, ¿eh? Ya, vamos a hacerlo rápido. Ya, esto, la 9, si es algo difícil, ¿o no? A ver, ¿qué dice? Oh, así se ve difícil, ¿ah? A ver. Primer paso, dibujar. Ya, pero como es el último ejercicio, lo voy a hacer rápido, porque nos queda a mano alzada, chicos, a mano alzada. Grande y a mano alzada. Ya, ahí está A. Y dice que forma un ángulo de 20. Perdón, su rapidez 20 metros por segundo y forma un ángulo de 37 grados. Y por acá yo tengo B. Por acá tengo B.
B dice que tiene una rapidez inicial que yo no sé cuánto vale, y tiene un ángulo teta. Teta. Las partículas son lanzadas simultáneamente, impactan en el momento que la partícula A tiene una rapidez de 8 raíz de 5. Ya. Por segunda vez, o sea que hubo una primera vez. No. Ya. Si tiene un movimiento parabólico, ¿no? Por acá tú tienes una rapidez de 20, podemos decir 20, cualquier número. Entonces por acá vas a tener una rapidez de 20 también, ¿verdad? O sea, primera vez, segunda vez. Solamente que uno apunta así, inclinado así, y el otro apunta así, inclinado, ¿no? Pero tienen la misma rapidez. Entonces acá, esta es la primera vez, esto de acá sería la segunda vez, entonces más o menos tendría que tener este arreglo. Ya, pero hay que descomponer, pues. Hay que descomponer esa velocidad de ahí. Tenemos una horizontal. En la horizontal aplicas, ¿no?, tu triángulo notable. Esto es como 5K, ¿verdad? 5K. Entonces esto de acá sería 16. ¿Cierto? 16, ¿sí? Y esta otra componente de acá sería 12. ¿12? K vale 4, ¿verdad? K vale 4. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. Ya. Entonces sería de esa manera. Y luego, esta cosa de acá va a estar por acá, pero va a estar cayendo ya. O sea, porque esto sube, y luego vuelve a caer. O sea, está cayendo. Entonces, acá sería la primera vez que va a tener esa rapidez que está dando de dato, pero eso no me importa a mí. Lo que me importa a mí es la segunda vez. Todo el mundo sabe de que esta componente se tiene que mantener, esta componente. Claro, yo te había dicho que en el eje X esta velocidad se mantiene. Y esto sería 16 metros por segundo. Ya. Pero a ti te dan, hay un dato, te dicen que su rapidez, o sea, el módulo, es 8 raíz de 5. 8 raíz de 5 metros segundos. A ver, eso de ahí me parece conocido, chicos. Tienen que saber geometría. Eso de ahí me parece conocido. Ahorita voy a patear el cable y se va a ir todo. ¿De qué tiempo nos queda? No veo bien, 10 minutos. Sí, antes que nos bote el Zoom de nuevo. Ya, hay algo sospechoso ahí. Sí, no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo. Hay algo sospechoso ahí. Mira, un triángulo. No voy a poner el ángulo, pero sí voy a poner la relación de los lados. Esto que sea 2K, y esto que sea K. 2K, K. ¿Cuánto valdrá esta hipotenusa? La respuesta es K raíz de 5. Verifiquen este triángulo de acá. ¿Sí? 2K, K y K raíz de 5. Mira, 8 raíz de 5. K ¿cuánto vale? 8. K vale 8. Entonces, esta componente horizontal vendría a ser como 16. Eso significa que la otra componente, o sea, que esta componente de acá debería de ser 8. Claro, pues, K vale 8, K, esto de acá que ves, es 8. Pero la componente vertical vale 8, la componente diagonal vale 8 raíz de 5, la componente horizontal vale 2 por 8, 16.
Ya. Ujú. Ya, listo. Ya tengo esta componente. Puedo calcular el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá, ¿verdad? ¿Se puede calcular el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá? Sí se puede. Claro, y hay una fórmula, ¿verdad? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más g por t, ¿verdad? Ya, pero la velocidad final va hacia abajo, ¿verdad? Esta es la final. Final va hacia abajo, por lo tanto negativo, menos 8. La velocidad inicial va hacia arriba, 12, positivo, más 12. La gravedad siempre va hacia abajo, menos 10. T. Arregla eso, resuelve eso. Por acá voy a tener 10t, por acá tengo 20. Ah, el tiempo vale 2 segundos. Ya tengo el tiempo vale 2 segundos. El tiempo que tarda de ir de acá hasta acá son 2 segundos. Ya, ¿qué más? Eso no me pide. Hay un dato ahí que estoy ignorando. La distancia inicial son 56 metros. O sea, acá tú tienes una distancia inicial de 56 metros. ¿Sí? Pero ya calculaste el tiempo ya. Mira, acá tienes el tiempo y vale 2 segundos. Eso significa que A horizontalmente ha recorrido esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia de A? Simplemente multiplica 16 por 2, 32. ¿Sí? Es la distancia recorrida de A, horizontalmente. ¿Sí? Horizontalmente ha recorrido 32 metros. Por otra parte, acá te va a quedar una diferencia. 24. ¿Sí? 24. A ver. Sí, 24. Correcto. Ahora, para que siempre estén a la misma altura, porque tienen que chocar, ¿no? Chocan. Para que choquen, tienen que tener la misma rapidez inicial, ¿sí? En la vertical. Si acá tiene 12, acá debería tener 12. No, esto tiene que ver con verdadero o falso de las primeras, no sé si recuerdan ustedes. Para que puedan chocar, los dos, al menos mínimo, tienen que tener la misma rapidez vertical, ¿sí? Acá tengo 12 al inicio, y acá al inicio también debo tener 12. Entonces, si al inicio tienen la misma velocidad, entonces en algún momento pueden chocar. ¿Sí? Van a tener la misma altura. Claro, ahí no recuerdan verdadero o falso, que si van a tener la misma altura, no recuerdo. Ya, entonces, para asegurar que van a tener la misma altura, tienen que tener la misma velocidad. 12, 12. Por otra parte, B tiene que avanzar horizontalmente 24 metros. 24 metros. Pero el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá tiene que ser también 2 segundos. Se sobreentiende, ¿no? Que el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá son 2 segundos. Y esto de acá también debería tardar un tiempo de 2 segundos. ¿Sí? B va a chocar acá, el tiempo tiene que ser igual. Entonces, lo que faltaría calcular es esta componente de acá. Ya, pero en el eje X, recuerda que la velocidad simplemente es la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Ya, pero la velocidad, la distancia que va a recorrer B son 24 metros. Sobre el tiempo que vale... Mira, 12 dice. O sea, esta componente de acá vale 12. Vale 12 esa componente. Ya salió ya. Esta componente vale 12. ¿Has visto el cálculo, no? Esta componente de acá vale 12. Simplemente divide 24 entre el tiempo. 24 entre 2, porque la velocidad se define así, ¿no? Distancia entre tiempo. B tiene que avanzar 24 metros en un tiempo de 2 segundos.
Y eso sale 12. Ahora mira, ¿teta cuánto vale? Al ojo, ¿cierto? 45 grados. Claro, pues, eso tiene que ver con el triángulo notable de 45 grados, ¿verdad? K, K y K raíz de 2. Mira, la componente vertical es K y la componente horizontal también es K. Son iguales. Son iguales. ¿Sí? Son iguales. Por lo tanto, este teta tiene que ser 45 grados. ¿Por qué? Porque las componentes horizontal y vertical son iguales. Necesariamente teta es 45 grados. Y esto es la respuesta. Obviamente los que están más al último son más difíciles. Bueno chicos, es hora de almorzar. Provecho. Yo me estaré retirando. A ver, cualquier cosa. Ya bueno, la próxima. Chau chicos, cuídense.